Entonces, como les venía diciendo, digamos, nuestro curso se llama Pruebas Psicológicas 2. Es un curso teórico-práctico y, por lo tanto, debemos ir pensando en estos grupos de 5 personas. La idea es que al finalizar la clase del día de hoy, ya estos grupos estén conformados, ¿vale? Porque empezaríamos la rotación a partir de la siguiente semana. ¿Por qué, digamos, empezamos clases desde el mismo día, desde hoy? Porque tenemos Semana Santa, tenemos festivos. Entonces la propuesta que les tendría para ustedes es de que no hagamos ningún pare, digamos, por parciales. O sea, no es que vamos, cuando los demás compañeros digan semana de parcial, ustedes ya saben que su parcial realmente va a reflejar, es lo que ustedes vienen haciendo clase a clase, ¿vale? Clase a clase. Podemos tomar exámenes cortos, digamos, de selección múltiple, como una prueba, digamos, de conocimiento, intentar como monitorear un poco de cómo hasta el alcance que se está logrando con el aprendizaje, pero no me gustaría que dijéramos, perdimos una clase porque ese día estuvimos haciendo parcial, sino que estemos, digamos, inmersos en el proceso de acción, retroalimentación sobre la acción y desde esa perspectiva entonces mejorar nuestra práctica para que cuando llegue el momento de la evaluación, pues nosotros tengamos unas herramientas previamente practicadas, ¿no? Entonces, la conformación de grupos de 5 personas no es obligatorio la asistencia de todos, pero sí es importante que sepan que el curso se puede tomar de esa manera. Es decir, una persona puede perfectamente hacer sus labores prácticas desde el lugar en el que se encuentra. No tiene que venir acá a la universidad. De hecho, la actividad práctica es más como para yo mostrarles las pruebas. Digamos que lo que vamos a hacer en el laboratorio de cognición es mostrar la prueba, conocer la prueba y realizar, digamos, ese proceso de evaluación en el sitio. ¿Bien? Entre nosotros. ¿Para qué? Para que podamos lograr lo que el curso se pretende. Entonces ahí es como a lo que necesito que me presten un poco de atención acá. Lo primero que nosotros vamos a aprender a tener en mente es el proceso de evaluación, ¿vale? ¿Eso qué significa? Me interesa que esto quede muy claro. ¿Cómo nosotros hacemos el proceso de evaluación? Entender un poco los procesos o los métodos de evaluación y diferenciarlos un poco, ¿vale? De los métodos de diagnóstico. Entonces vamos a hacer una pequeña separación entre evaluación y diagnóstico. Entonces vamos a separar estas dos cosas, no porque sean diferentes, ¿bien? Hacen parte del mismo proceso, pero sí es importante que, así como nosotros organizamos nuestra vida por días de la semana, y sabemos que eso compone la semana, sepamos que hay dos momentos, hay dos procesos que se llevan de manera paralela dentro del proceso de aplicación de instrumentos. Entonces tenemos los métodos de evaluación y los métodos de diagnóstico. Entonces es muy importante que esto, como tal, va a ser como el primer momento del curso. Entender esa diferenciación, entender cuáles son esas características y qué es lo que nosotros tenemos que hacer al momento de realizar una evaluación y al momento de realizar un diagnóstico. Entonces, ¿eso qué significa? Pues que el hecho de que yo esté haciendo diagnóstico necesariamente se fundamenta en un proceso de evaluación. ¿Cuál es el objetivo entonces del proceso de evaluación? Dar cuenta de si estamos ante uno u otro diagnóstico. Desde esa perspectiva, entonces, este es el primer momento, ¿vale? El segundo momento como tal tiene que ver con la redacción o
comunicación. Y este, digamos que es un aspecto central, clave, importante, porque una cosa es que usted sepa evaluar, sepa hacer el proceso de diagnóstico, pero ¿cómo traducimos eso que hicimos en un informe dirigido a la persona evaluada o a la institución que nos remitió para hacer ese proceso de evaluación? Nuestro informe. ¿Qué tenemos que decir? ¿Cómo lo tenemos que decir? Entonces, son estos dos momentos a los que el curso se va a concentrar, va a estar, digamos que muy pendiente, muy atento, de monitorear cómo es que nosotros estamos haciendo los procesos de evaluación y de diagnóstico, y a su vez, como resultado de esos insumos, es que nosotros pasamos a un proceso de redacción y comunicación. Podríamos decir que es la comunicación el proceso más importante, ¿vale? Pero dentro de ese proceso de comunicación, muchas veces nosotros redundamos. Utilizamos palabras que utilizamos típicamente con nuestros compañeros, con nuestros amigos, y tenemos que mostrar una diferencia entre la forma en que hablamos y la forma en que escribimos. Entonces, vamos a trabajar también sobre los procesos de redacción y comunicación y los instrumentos que vamos a ver al interior del curso, que muchas veces ustedes dicen, profe, ¿qué pruebas vamos a ver? Profe, yo quiero aprender, digamos, una gran cantidad muy variada de instrumentos. Esos instrumentos, la propuesta que yo quería proponerles a ustedes es que seleccionáramos 3 instrumentos, uno de cada categoría, que entendiéramos la mecánica y que desde esa perspectiva pudiéramos, cuando tuviéramos otro instrumento, entender cómo aplicarlo. ¿Por qué les hago esta advertencia? Porque muchas veces los cursos de pruebas psicológicas se leen o se tiene la expectativa de que el curso sea un curso más para ver pruebas, ¿no? Entender cómo se aplican las pruebas, conocer pruebas, mejor dicho, ¿no? Y desde esa perspectiva, yo quisiera como defender un poco la posición de lo que está débil en ese lugar en el que se posicionaría un estudiante cuando quiere un curso que le enseñe sobre pruebas, netamente. Y entonces se los voy a decir así. Cuando un estudiante quiere ver muchas pruebas, entonces está privilegiando la cantidad versus la calidad, por un lado. Es decir, es un curso de 16 semanas. En 16 semanas, ver a profundidad y bien, digamos, un volumen alto de pruebas, pues prácticamente sería algo muy difícil de hacer. Si lo ponemos en términos prácticos, podríamos decir, por ejemplo, vamos a ver el instrumento número 1. El instrumento número 1 lo empezamos en esta clase, lo continuamos en la siguiente clase y deberíamos tener un ejercicio práctico y un proceso de retroalimentación sobre ese instrumento. Ahí se nos irían perfectamente un mes. Bien, si tomamos otro instrumento, otro mes. Entonces podríamos decir que si no miráramos nada de esto ni de esto y nos centráramos exclusivamente en instrumentos, veríamos someramente, ¿no? Unos 4 instrumentos y entonces estaríamos perdiendo un poco el sentido de la evaluación, o sea, el para qué hacemos evaluación, cómo hacemos evaluación y cómo comunicamos esa evaluación. Y entonces, como todos los instrumentos tienen una estructura similar, tienen unas características de aplicación cercanas, entonces vamos a mirar como en qué se parecen, qué comparten, para que cuando ustedes vean un nuevo instrumento, sepan
cómo aproximarse a ese instrumento. Lo otro que también tengo que decir en mi defensa es que cuando ustedes salen al mercado laboral, hay unos instrumentos que típicamente se utilizan, pero al mismo tiempo también salen nuevos instrumentos. Entonces ustedes están adscritos al Colegio Colombiano de Psicólogos el primer año porque les hacen el combo para la tarjeta profesional y ustedes se adscriben y les empiezan a llegar correos electrónicos donde les informan de nuevos instrumentos, con clases o cursos gratuitos donde les presentan el instrumento. Entonces uno podría decir, bueno, pues si el instrumento me interesa, pues yo puedo comprar el instrumento y leer el manual juiciosamente y conversarlo con mis compañeros o escribirle a la editorial a la cual está escrita ese instrumento para hacer el curso que me certifica como experto, digamos, en ese instrumento. Profe, eso es normalmente el proceso a seguir. Normalmente, si hay instrumentos que exigen para su aplicación que ustedes tengan una formación específica o especializada. Es decir, que no todo instrumento o no cualquier instrumento puede ser utilizado de forma libre. Eso ha tenido unas implicaciones porque, por ejemplo, antes, digamos, ustedes podían sacar los instrumentos y llevarlos a la casa y aplicar en casa. Ahora, digamos, hay unas restricciones. Los instrumentos solo se pueden aplicar en el lugar en el que se tienen, a menos que ese profesional lo haya comprado. Y cuando se compra, es como si te dieran a ti un registro de quién tiene instrumentos de esas características en Colombia. Entonces, dicho lo anterior, pues vamos a empezar con el curso. ¿Cuáles van a ser como las áreas que vamos a contemplar? Vamos a contemplar, vamos a ver pruebas proyectivas, ¿vale? Es decir, vamos a incluir aquí unas características de cómo realizaríamos una prueba que tiene una característica y es que no se concentra o no le interesa tanto el resultado del producto, sino que se fija mucho en cómo se realiza en el proceso. Las pruebas proyectivas tienen esa característica, una característica en la cual no existe una única respuesta. Pueden existir varias formas de realizar la tarea. Entonces, vamos a concentrarnos en pruebas proyectivas. Vamos a mirar también una prueba de evaluación cognitiva. Bien. ¿Cómo hacemos la evaluación cognitiva? Y vamos a mirar otra prueba de evaluación clínica. Entonces, vamos a centrar en estas tres como grandes áreas, por decirlo así. Entonces algunos dirán, profe, a mí me gustaría ver alguna prueba organizacional. Dentro de la mecánica que vamos a mirar en estos instrumentos, ustedes pueden tomar y aplicar otros instrumentos complementarios. Por ejemplo, nosotros no vamos a ver el WARTEC. El WARTEC es una prueba que típicamente se utiliza a nivel organizacional, pero como vamos a mirar la mecánica que existe en las pruebas proyectivas, de la cual hace parte, digamos, el WARTEC, pues vamos a entender un poco cómo se debe manejar, digamos, un psicólogo dentro de ese proceso de evaluación. Entonces, en esencia, el curso se va a concentrar en que vamos a ver área proyectiva, área cognitiva, área clínica, en el proceso de evaluación, en el proceso de diagnóstico, en el proceso de escribir un informe relacionado con esos insumos ligados a la necesidad que nos estén planteando. Si nosotros en este momento tuviéramos una demanda, por ejemplo, si la práctica nosotros tuviéramos una demanda específica de alguna empresa que nos dijera, es que yo necesito hacer una evaluación de mis empleados, podríamos pensar en que el curso tomara esa área organizacional en específico. Pero lo interesante del área organizacional es que nos van a decir qué es lo que necesitan especialmente. Es decir, nos van a decir, por ejemplo, mira, yo quiero que me evalúes a este
trabajador en términos de si tiene o no tiene alguna patología, algún trastorno, algún diagnóstico que pueda impedir realizar muy bien su función, ¿vale? Entonces el área clínica va a estar muy atravesada dentro de áreas organizacionales. Ah, bueno, que el área educativa, área social, va lo mismo. ¿Qué es lo que el otro nos está demandando? Y en esa lógica, entonces, asimismo, nosotros vamos a decir, bueno, como tenemos un convenio con CELOA, ustedes se van a dar cuenta que CELOA, la demanda que nos hace prácticamente es de evaluación cognitiva o de evaluación clínica. Es decir, nos dicen, mire, yo necesito saber qué tiene ese estudiante, ¿no? Yo noto que tiene dificultades para leer, no sabemos muy bien por qué, ¿vale? Ese proceso es un proceso de evaluación cognitiva. Es que este estudiante, estábamos haciendo un taller de oralidad, de exposición, y se puso a llorar y luego me contó. Entonces yo creo que está deprimido, pero no sé si está deprimido. Evaluación clínica, ¿me podrías decir si tiene algún diagnóstico relacionado con, ¿vale? Entonces, la mecánica como tal, que quiero que quede explícita para ustedes, es no se angustien en términos de quiero ver muchas pruebas, sino que vamos a confiar en hacerlo bien, en hacerlo lento, en entender la mecánica que subsiste detrás de la estructura de una prueba, en su proceso de aplicación, en su proceso de calificación y en la comunicación, ¿vale? Porque eso es lo que en últimas es importante para nosotros. Entonces, desde esa perspectiva, quisiera ahorita es como escuchar un poco qué preguntas tienen, si esto que estoy diciendo aquí les suena, quisieran complementarlo, conversarlo, para que sea, digamos, un proceso de ida y vuelta. Entonces, los escucho. Profe, hola, buenos días. ¿Repetir? Es que no te entendí bien. No, profe, es que como no te veo. Profe, o sea, nosotros estamos así, es que estoy un poquito perdida porque no me pude conectar en el momento porque se me fue el internet. O sea, estamos armando grupos de 5, pero obviamente no quedan grupos de 5. Y lo otro es que esta clase tiene otro horario. ¿No me ves? Es porque para yo poder escucharte bien me tengo que acercar a los parlantes que están del lado, digamos, para ustedes, para ese lado. Y eso significa entonces que este curso tiene martes de 10 a 12 y lunes de 8 a 10. Entonces, hay estudiantes que van a estar conmigo matriculados los lunes y otros estudiantes que van a estar matriculados los martes. La invitación es a que los estudiantes del lunes pues estén en esta clase y los estudiantes del martes asisten a la otra clase. Es importante allí recordar es que estos grupos son máximo de 5 estudiantes. Van a haber pues días en los que van a estar los 5, van a haber días en los que van a estar menos personas o que no van a estar ninguna. Eso también puede pasar. Pero digamos que la puerta está abierta. Es decir, ustedes, lo importante es que estos grupos de máximo 5 personas son los grupos en los cuales vamos a tratar de hacer una programación de la alternancia. Esa alternancia puede que nos diga el Ministerio de Educación, no se puede, ya no es posible. Bueno, pero desde lo que tenemos hasta el momento, vamos en esa lógica, vamos en una lógica de pocas personas distribuidas en el espacio, todo el mundo con su tapabocas, bueno, lo que ustedes ya están hasta el cansancio y tienen mucha práctica, para mirar el proceso de evaluación. Entonces,
esta conformación de grupos de 5 personas sería para que, si por ejemplo, en este momento hay personas que están del grupo del martes, pues los invitarías a que pues estén mañana. Uno no puede hacer una clase igual, obviamente, o sea, la relación con el grupo, las preguntas que hacen, hay grupos que leen las lecturas, otros que no. Eso digamos que tiene unas variables que fluctúan, pero digamos que vamos a mantener como el objetivo, digamos, de cada clase conservado. Es decir, mantener que los dos grupos estén a la par. Entonces, los del lunes y los del martes estén haciendo exactamente lo mismo, lo mismo. Cuando haya festivos, por ejemplo, si ustedes quieren, pueden pasar, digamos, ver la clase con los del martes, si alguno puede. Si no lo puede hacer, de todas formas, nosotros podríamos, como estamos planeando, es para no quedarnos atrasados, digamos que siempre vamos a tener una actividad para realizar. Entonces, esta conformación de grupos de 5 personas sería importante, si quieren por el chat, escribir, digamos, la conformación de esos grupos, digamos, grupo número 1, estas serían las personas que estarían, digamos, y serían esa lógica, ¿no? O sea, el grupo número 1 sería el grupo que iniciaría, digamos, la rotación, el grupo número 2 la siguiente semana, y así sucesivamente. Hasta donde yo vi, habían matriculados en el lunes 13 personas, que de hecho voy a llamar a lista, vamos a ver si no hace ruido el parlantico. Entonces, a ver. Mira, en el grupo del lunes, que es el primer grupo, dice que Laura Elizabeth Arboleda, está Daniel Jesús Benavides Reyes, está Linda Juliana Gracia Caicedo, está Antonella Machado, está Fernanda Mejía Valencia, está Yalis Daniela Posada, está Daniela Prado Hernández, está Laura Carolina Ricaute, Laura Melisa Sánchez, Sandra Lorena Sánchez, Joyce Karina Truque, Nicole Viveros y está Natalia Zúñiga. Hasta este momento, ¿no? La lista la imprimí ahorita, bueno, la saqué ahorita como a las 7:43. Bien, esos son los que tengo en el grupo 1, que se entendería que sería el grupo del lunes. Entonces, esperen que ustedes están chateando en el chat. Voy a mirar qué es lo que... Listo. Perfecto. Entonces, el primer grupo estaría de Carolina Ricaute, Laura Sánchez, Yalis Posada, y nos faltarían entonces ahí 2 personas. Ya está un grupo conformado. No, porque si somos 13, pues obvio va a quedar un grupo de 3, ¿cierto? Sí, va a quedar un grupo de 3. De todas formas, normalmente este curso de los lunes normalmente tiene menos estudiantes, casi siempre. No sé si es el asunto del lunes 8 de la mañana, pero bueno, el asunto es que a mí particularmente pues me gusta más que seamos poquitos, como más especializado el asunto, ¿sí? Entonces, estos serían los grupos, creo que ahí hasta allí. Entonces, el grupo que lo lanzó primero, ¿vale? Que lo lanzó primero y que está completo, sería el grupo que escribió Nicole Estefanía Viveros, que dice Daniel Benavides, Linda Gracia, Daniel Prado, Nicole Viveros y Natalia Zúñiga. Ellos serían el grupo que empezaría. Este sería el grupo número 1. De allí... Profe, entonces nosotras que somos las 3 que ya no nos falta... ya. Estamos claro. completas. Tienes toda la razón. Es que me equivoqué, profe.
Sí, tienes toda la razón. Entonces vamos así. Vamos así. Grupo número 1 sería el grupo de de las tres compañeras. Carolina Ricaute, Laura Sánchez y Yalis Posada. ¿Sí? Grupo 1 Sí, señor. es el de Carolina. Carolina Ricaute. ¿Vale? El grupo 2 es el grupo de Daniel Benavides. El grupo 3 es el grupo de Laura Arboleda. ¿Sí? Profe, yo tengo una pregunta. Claro, dale. Lo que pasa es que pues yo me encuentro fuera de la ciudad, entonces yo quería preguntarle si hay algún inconveniente, digamos, en ese aspecto, pues porque yo no podría ir por lo de la alternancia y tampoco, pues digamos, en caso tal de reunirme con mis compañeros, pues me quedaría un poco difícil. Entonces digo, si hay algún inconveniente o digamos ya el trabajo que me tocaría realizar a mí sería más como individual o tengo como esa pregunta. Ah, bueno, Linda. No, no hay problema. En realidad, era lo que mencionábamos en un comienzo. Digamos que el curso se puede desarrollar virtualmente perfectamente. Quisiera como replicar la experiencia del semestre anterior, en la cual tuvimos toda la jornada completamente virtual. Las sesiones prácticas se hacían entre los mismos compañeros de clase, es decir, conformábamos grupos pequeños y entonces distribuíamos las tareas para que cada grupo realizara y aplicara. ¿Por qué? Porque cuando el CELOA nos vaya a remitir un paciente, ese paciente también lo vamos a ver de manera virtual. De ahí también la elección de los instrumentos que vamos a ver. Son instrumentos que vamos a poder aplicar de forma remota, es decir, desde donde ustedes se encuentren. En ese orden de ideas vamos a entender un poco que la lógica en la que nos encontramos actualmente pues nos ha empujado hacia otras, casi que otras maneras de realizar este proceso de evaluación. Entonces, con eso en mente, no habría ningún inconveniente, ¿vale? Ah, No sé bueno, qué profe, otra gracias. pregunta tienen. ¿Ya está todo claro? Entonces, bueno, entonces, de hecho, algo que con tu pregunta me acabas de hacer caer en cuenta también es que como ustedes van a empezar a venir en alternancia, hay los instrumentos que nosotros vamos a ver son instrumentos que se pueden utilizar en la virtualidad, o sea, los podemos aplicar de manera remota. Eh, entonces, eso yo creo que nos va como a agilizar un poco los tiempos. Vamos a ver si los compañeros que están desde casa, digamos que entienden o les surgen preguntas que los compañeros que pueden ver, digamos, el instrumento se las pueden aclarar, ¿no? Porque a veces uno desde, desde el lenguaje lanza, digamos, la palabra o lo que está, digamos, tratando de escribir, pero lo que viene a nuestra mente no necesariamente es lo mismo. Y a veces uno necesita el contacto con la cosa en sí para entender un poco de qué trata lo que el compañero o compañera está tratando de decirle a uno, ¿no? Entonces, creo que va a ser algo interesante el hecho de que tengamos esta alternancia. Empezaríamos, entonces, esta secuencia, digamos que la vamos a ir repitiendo, es decir, básicamente, la sesión 2, sesión 3, sesión 4, bien, luego sesión 5, sesión 6, sesión 7, sesión 8, sesión 9, sesión 10, sesión 11, sesión 12, sesión 13,
sesión 14, sesión 15 y sesión 16. ¿Sí se alcanza a ver? Para que los grupos lo apunten. Esta es sesión 2, sesión 5, sesión 8, sesión 11, sesión 14, sesión 3, 6, 9, 12, 15, este es 16, 13, 10, 7 y 4. Cuando me refiero a sesiones son semanas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la semana 6 normalmente es semana de parciales. La idea es que ese día nosotros estemos aquí. Cuando hay festivos, si la memoria no me falla, creo que la sesión 8 es festivo. Hay Semana Santa, esperen, yo verifico acá, ya les confirmo. Sesión, bueno, esta de aquí es festivo, la sesión 9 también es festivo, que es Semana Santa. Y la sesión 16 también es festivo. ¿Bien? Entonces miren que ni porque hubiéramos sido pues salomónicos. O si ustedes notan, cada grupo tiene una sesión en la que le toca un festivo, como equitativamente, pues, ¿no? Bueno, entonces, así las cosas. Espero que, por favor, pues cada grupo apunte cuándo tendría que venir a la clase presencialmente y cuándo pues estaría desde casa. Creo que la primera sesión que hagamos remota, o sea, ya en el laboratorio de cognición, pues va a ser creo que vamos a tener que irnos organizando un poco de cómo hacemos para que todo nos vaya fluyendo adecuadamente, ¿no? Bueno, ¿tienen alguna pregunta hasta ahí? Para entonces que empecemos. Bueno, ese silencio asumo que está todo claro. ¿Ya puedo borrar? Sí, profe. Listo. Yo le voy a tomar una fotico. Ah, no, como está grabado, entonces yo ahorita lo busco. Bueno, entonces vamos a empezar. Yo les voy a enviar ahorita en el transcurso de la mañana por correo, por el Moodle, no sé cuál fue la estrategia que les llegó. Yo le envié a la representante de séptimo, pero también les escribí por el Moodle un correo pues indicándoles un poco el link de clase. Entonces, ¿qué van a recibir? Yo les voy a escribir por ese mismo medio un link de que nos va a incluir, los va a invitar a participar en un grupo en WhatsApp. Entonces, ustedes simplemente mediante el link van ingresando pues al grupo de WhatsApp. Lo otro es que les voy a enviar por ese medio también la lectura, el plan de curso, y pues las lecturas que tengamos a lo largo del semestre, ¿sí? O sea, todo de una vez, ¿vale? Para que pues cada clase digamos que vayamos mucho más
preparados, ágiles, con preguntas y pues todo, digamos, que fluya de una mejor forma. Bien, entonces la lectura que les voy a enviar es una lectura que trae, digamos, unos aspectos relacionados con la ética, que me parece que es muy importante que ustedes lo tengan presente, porque ustedes, al ser los evaluadores, pues tienen una gran responsabilidad respecto a lo que dicen sobre una persona. Entonces, lo primero que me interesaría que nos quede claro es que el proceso, digamos, de evaluación, ¿vale? El proceso de evaluación como tal consta, digamos, de 3 puntos o 3 elementos que nosotros tenemos que considerar y que vamos a desarrollar. Y si quieren me hacen preguntas, me interrumpen, o sea, no tienen que guardar silencio. Entonces, digamos que esta es, digamos, nuestra norte, nuestra ruta, ¿vale? Nosotros nos vamos a estar moviendo en estos 3 puntos todo el tiempo de forma constante. Es decir, algunos momentos vamos a estar más en un lugar, en un punto, que en otro punto, pero siempre nos vamos a estar moviendo de forma continua. Entonces podríamos decir que esto tiene, digamos, una relación bidireccional, ¿vale? Interdependiente. Interdependiente, eso significa que lo que sucede en este punto afecta a este punto, ¿no? Entonces va en esa línea. En esa orden de ideas, entonces vamos a mirar qué componen, digamos, esos puntos. El primer punto, ¿vale? Y no porque sea el más importante, no es porque va primero, segundo, no va en un orden lógico, sino que es simplemente para empezar. Y el primero, entonces, estaría relacionado con los instrumentos. ¿Vale? Entonces, si yo estoy hablando de un proceso de evaluación, yo tengo que tener en cuenta los instrumentos. ¿Qué instrumento voy a utilizar? En ese orden de ideas, la pregunta que yo me tendría que hacer con el instrumento, y ahí digamos que traeríamos un poco lo que hemos visto previamente en cursos como psicometría, bueno, en esencia psicometría, que tiene que ver con la validez, con la confiabilidad, pero sobre todo con entender para qué fue hecho este test, o sea, para qué se utiliza, qué mide, ¿no? Porque algo importante a considerar es que la prueba, ¿vale? La prueba no es un asunto netamente semántico, o sea, tenemos que hacerle como caso a lo que significa. Una prueba es una evidencia, ¿vale? Por lo tanto, si yo tengo buenas evidencias, ¿vale? Significa que puedo tener una conclusión más acertada, más próxima, más cercana a la realidad. Es decir, por más que ustedes se crean los mejores, no van a poder saber yo en este momento cómo me encuentro, ¿vale? No van a poder saber qué estoy pensando. A ciencia cierta, no van a saber si tengo o no tengo algún posible diagnóstico, ¿vale? Pero a través de la prueba, a través de la evaluación, ustedes van a ir recopilando pruebas, recopilando evidencias. ¿Evidencias de qué? Evidencias psicológicas. Son evidencias que nos permiten tomar decisiones a los psicólogos. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque significa que ustedes a nivel social, a nivel ético, a nivel político, son los llamados a decir quién es normal y quién es anormal, quién está comportándose correctamente y quién no. Y eso solo lo podemos hacer a través de unas buenas evidencias, unas buenas pruebas.
Es decir, responder a preguntas como, ¿usted, psicólogo o psicóloga, considera que esta persona va a volver a cometer un delito? ¿Usted, psicólogo o psicóloga, usted considera que esta persona va a volver a matar, va a violar, va a golpear a una mujer, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Será que nosotros nos equivocamos? ¿Será que nosotros podemos decir, tenemos 100% de certeza de que esto es lo que va a pasar? Es decir, ¿tenemos la verdad? Y entonces aquí lo que tenemos nosotros que entender un poco es que todo lo que nos rodea lo interpretamos. Hay ilusiones ópticas. Entonces ustedes pueden mirar en internet ilusiones ópticas para mostrarles que efectivamente nos engañamos. O sea, podemos tergiversar un poco la realidad. ¿Eso qué significa? Que lo que para mí es bueno, si yo por ejemplo les digo a ustedes la serie El Rey de Netflix, ¿buena o mala? Para algunos pésima, para algunos muy buena. El profesor X, bueno, estaba pensando en un profesor X, pero los X-Men. ¿Fue bueno o fue malo su actuar frente al Fénix Negro, la última película de ellos? Bueno. Y algunos tendrán posiciones de que actuó bien, actuó mal. El profesor Alejandro Otero, ¿es bueno o es malo? Algunos dirán bueno, otros dirán mal. El curso de pruebas psicológicas, ¿te gustó? Me encantó. No, no me gustó. ¿Por qué tenemos esas variaciones? Porque no compartimos la misma realidad, no hay una certeza absoluta, ¿no? Entonces lo que nosotros nos vamos a aprender es una palabra que es importante que sepamos. Ustedes saben que en el diagnóstico nosotros no colocamos el diagnóstico, nosotros anteponemos una I. Y la I lo que trata de decir es interpretación, impresión diagnóstica, interpretación diagnóstica. ¿Eso qué significa? Que acorde con la evidencia, yo creo, ¿no? Yo creo que lo que tiene esta persona es esto. ¿Esto puede cambiar? Claro que puede cambiar. Yo puedo en la primera sesión, digamos, verlo con características de una persona muy deprimida, muy depresiva, y colocar una impresión diagnóstica asociada a esto. Pero resulta que yo olvidé que seguramente la siguiente sesión no lo encuentro en esa condición, lo encuentro en otra condición distinta. Lo encuentro más alegre, lo encuentro más extrovertido. Y entonces digo, bueno, ¿cuál es en últimas la verdad? Entonces lo primero que yo tengo que hacer como psicólogo o psicóloga es saber que la verdad no existe y que lo que sí podemos decir que existe es una aproximación a la verdad. Es decir, si yo les pregunto a ustedes, ¿está soleado? En este momento está haciendo sol. Pues los que están en la Universidad Santiago de Cali van a decir sí, está soleado. Los que quizás estén en otra región del país, quizás digan no, aquí está nublado o está lloviendo. ¿Vale? En ese orden de ideas, cuando compartimos varias personas una realidad, a esa realidad la llamamos verosimilitud, es decir, una gran aproximación, una muy próxima aproximación a la realidad. Entonces estaríamos hablando de que la palabra que me interesa que la tengan aquí en la cabeza es la verosimilitud. ¿Vale? Entonces, ¿qué significa la verosimilitud? Proximidad con la verdad. Es muy posible, es muy plausible, ¿no? Es muy posible que esta persona tenga esto. Es muy posible que porque veo sol, siga siendo sol, ¿no? Es muy posible que
si no uso tapabocas y si me monto en el mío, me dé COVID-19. Es muy posible, es muy posible. Entonces, de lo que se trata, digamos, el curso y se trata este proceso, es un poco de que nosotros entendamos que vamos a seleccionar instrumentos que nos permitan aproximarnos lo más posible a la verdad, lo más posible a la realidad subjetiva de una persona, lo más posible a aquello que yo quiero verificar. Ejemplo, motivo de consulta. Paciente que se hace cutting, se corta, ¿no? Hipótesis que ustedes pueden decir, ¿será que está deprimido? Entonces, ese será que está deprimido se convierte entonces en un objetivo de evaluación. Y como objetivo de evaluación, pues yo lo que quiero es evaluar si está o no está deprimido. Y eso yo no lo puedo hacer con un instrumento de evaluación cognitiva, sino con un instrumento de evaluación clínica. Dentro de la clínica, pues hay muchas alternativas de evaluación. Sí. ¿Cuál es la que voy a utilizar? Bueno, eso es lo que vamos a ir organizando. Entonces, lo primero que yo tengo que saber hasta este momento es que existe un margen de error. Yo me puedo equivocar, pero lo que vamos a tratar de hacer es de disminuir, ¿vale? Disminuir el porcentaje de error. Vamos a tratar de bajar ese margen de error, disminuirlo al máximo, el margen de equivocarme. Ejemplo, yo noto que el trazo de la persona en una prueba proyectiva, supongamos que es así, ¿vale? Tiene ese trazo. Y yo digo, claro, tiene rasgos agresivos, ¿no? Supongamos. Pero resulta que la aplicación del instrumento, cuando yo lo apliqué, pues lo apliqué sobre una superficie que tenía esta característica. Entonces, sobre la hoja, cuando la persona iba a pasar, se le dificultaba, ¿no? Eso puede pasar y eso lo que va a hacer es inducir el error. Va a causar que el porcentaje de error suba. Y yo lo que tengo que hacer entonces es controlar lo más que yo pueda ese porcentaje de error. ¿Cómo? Eligiendo un instrumento que mida lo que yo quiero evaluar. Si yo estoy evaluando una dificultad de lectura, pues tengo que utilizar un instrumento que evalúe lectura. Si yo estoy sospechando que hay una dificultad de atención, voy a utilizar un instrumento para evaluar atención, ¿vale? Va para todo. Entonces, como que entender qué es lo que quiero evaluar y buscar entonces el instrumento adecuado para, ¿vale? Ahora, el otro punto que nosotros vamos a incluir también es el punto relacionado con el sujeto. Bien. Entonces, aquí hace alusión el sujeto, que yo tengo que considerar dentro del proceso de evaluación, pues la persona. ¿Eso qué significa? Que si yo voy a evaluar a una persona que todos los días, digamos, está en vacaciones y se acuesta, no sé, a las 11, 12, 1 de la mañana y se levanta a las 12 del día, pues yo no lo puedo citar a evaluación a las 7 de la mañana. ¿Por qué? Porque seguramente esta persona va a llegar o de mal humor o va a llegar trasnochada con, bueno, ustedes saben cómo se siente uno cuando está trasnochado, las indicaciones corporales de estar trasnochado. Cómo esas características de estar trasnochado pueden afectar el rendimiento o el desempeño de esa persona en la aplicación del instrumento. Bien, otro ejemplo, este sujeto tiene una edad. Entonces, tiene, no sé, 5 años. Bueno, si tiene 5 años, este instrumento está diseñado para personas de 5 años o está pensado más para personas más adultas. Bien, otro ejemplo, este sujeto almorzó, comió, o sea, este sujeto que tengo aquí
yo le voy a aplicar una maratón de pruebas, o sea, le voy a aplicar de, no sé, en toda la mañana pruebas. ¿Será que es lo adecuado? ¿Será que este sujeto rendirá igual? ¿O será mejor dividirlo por sesiones? En esta primera sesión, estas pruebas, y en esta segunda sesión, estas pruebas. ¿Vale? Es considerar un poco, es considerar el factor humano, es considerar que esta persona se cansa, es considerar que esta persona le da sueño, le da hambre, es considerar que esta persona, el día que usted lo está evaluando, puede haber terminado con su pareja y estar de mal humor, es considerar que esta persona ese día tuvo una mala noticia, ¿vale? Es tener en cuenta a la persona y en función de esto, elegimos los instrumentos. Bien, entonces, vamos a ir entendiendo que lo primero en el proceso de evaluación es esta caracterización de este sujeto, es entender un poco quién es él, ¿vale? Como sujeto. ¿Qué tipo de pruebas le pueden gustar más? ¿Qué tipo de ambiente le puede gustar más? ¿Vale? ¿A qué nos referimos con ambiente? Que ese es el otro punto, pero ahorita vuelvo sobre él, ¿vale? Ahorita vuelvo sobre ambiente. Entonces, cuando estamos hablando de qué tipo de ambiente le puede gustar más, es porque si, por ejemplo, este sujeto tiene una dificultad de atención, te lo remiten por dificultad de atención y tú dices, pues lo voy a poner a evaluar en un lugar donde hay muchos estímulos, muchos ruidos, mucha contaminación visual, ¿vale? No es el adecuado ambiente para esa persona. Entonces, yo debería adecuar el ambiente en función de esta persona. Entonces vamos a meternos en ambiente. En el ambiente nosotros vamos a considerar, por ejemplo, el factor luz. Hay instrumentos, la gran mayoría de instrumentos se basan en pruebas de lápiz y papel. ¿Eso qué significa? Que si yo veo mal, bueno, dentro del sujeto también está la percepción, ¿no? La visión, audición, considerar todos esos factores. Pero si yo veo mal, que no vea mal porque no hay suficiente luz. Que yo no vea mal porque es que la copia que traje para aplicar es una copia que salió defectuosa. Está mal, está torcida. Le faltan unas letras. Supongamos que la prueba dice identifique el color, no sé, verde y la fotocopia es a blanco y negro, ¿no? Entonces, ese tipo de elementos están dentro del ambiente. Considerarlos, considerar también lo que tiene que ver con las sillas, la mesa, los materiales, ¿vale? En ese orden de ideas, estos factores, estos elementos, nosotros los tenemos que todo el tiempo considerar, controlar. Entonces yo voy a aplicar en un ambiente, vamos a hacer la aplicación virtual, y entonces yo cito a mi paciente y resulta que lo veo conectado en el mío y ahí voy a hacer la evaluación. Entonces yo le puedo decir a él, no, mira, pues pongamos la evaluación, veámonos, busca un lugar en el cual estés sin distracciones, ¿sí? Porque ese ambiente va a incidir en el desempeño del sujeto. Y por incidir en ese desempeño del sujeto, pues el instrumento que yo haya elegido, por muy buen instrumento que haya sido, pues no va a quedar lo suficientemente adecuado. Entonces, prácticamente nosotros, si lo pudiéramos poner en un orden, una secuencia lógica, este proceso de evaluación, diríamos que empezaríamos con el sujeto, ¿bien? Y a partir del sujeto pensaríamos sobre qué instrumento utilizar y sobre en qué ambiente evaluarlo, ¿no? En qué ambiente ubicarlo. No sé si hasta este momento tienen alguna pregunta. ¿O está todo claro? Profe, hasta ahora está todo claro. Vale, vale. Bueno, entonces, si nosotros, por ejemplo, nos ubicamos en este proceso de evaluación,
nosotros tendríamos que empezar a preguntarnos inmediatamente por este sujeto. ¿Qué aspectos nosotros deberíamos de contemplar, considerar al momento de realizar este proceso de evaluación? ¿Cómo nosotros contemplamos que este sujeto asume el proceso de evaluación? Hay personas que cuando les dicen, mira, te llamó el psicólogo porque vas a presentar unas pruebas o porque vas a hacer una evaluación, ya de entrada esa sola connotación predispone a la persona a lo que viene, ¿no? Entonces, las recomendaciones que nosotros vamos a tener o a tomar en cuenta es prepararnos para ese primer momento, en cómo nosotros nos presentamos ante el otro para que ese primer momento no sea tan angustiante. Para ustedes, para algunos de ustedes, van a tener la posibilidad de tener esos casos reales. Algunos de ustedes no. ¿Por qué? Porque el volumen de demanda que hay de remisión no es muy alto. Entonces, van a poder practicar algunos con casos reales y otros van a tener que hacerlo con personas que están en su contexto, pero que no representan un conflicto ético. Es decir, no van a evaluar a su hermana o a su prima o a su novio, ¿no? O sea, es como vamos a evaluar a alguien que de pronto nos lo puede remitir una amiga, mi tía, etcétera, para hacer ese proceso de práctica, y otros lo van a hacer con el CELOA. Entonces, es importante también que vamos pensando en unos horarios, ¿vale? Unos horarios de atención. ¿A qué me refiero con eso? Como son atenciones que se dan de forma remota, virtuales, pues ustedes lo pueden programar en el horario que ustedes quieran. ¿A qué nos referimos ahí? Ustedes pueden, por ejemplo, decir, bueno, la clase yo la tengo el lunes de 8 a 10 de la mañana y de 10 a 11 no tengo nada. Bueno, yo puedo decir que de 10 a 11 podría atender a alguien, ¿vale? A alguien. Esos horarios, la idea es que sea una hora a la semana extra a la hora de clase. Usted la puede programar donde quiera, pero es indicar cuándo. Entonces yo les voy a enviar más adelante un Excel donde ustedes van a colocar ahí sus horarios, ¿no? Entonces yo puedo tal hora a tal hora, ¿vale? Con ese Excel, ¿qué va a pasar? Que vamos a enviarlo al CELOA y las remisiones que se vayan haciendo por parte del CELOA van a cargarse en ese Excel. Entonces ustedes pueden, en la mecánica, los días sábados son los días en los que entramos a revisar el Excel para mirar si tenemos agenda o no tenemos agenda. Entonces ustedes pueden entrar el sábado y decir, tengo paciente programado el lunes de 10 a 11, ¿vale? Y ustedes decir, profe, pero no hemos visto nada, ¿cómo así? ¿No? A eso es a lo que me refiero, que no podemos esperar tanto tiempo para empezar, sino que las clases las vamos a ir haciendo sobre lo que vamos viendo. Entonces, vamos a concentrarnos explícitamente en practicar nuestro primer encuentro, nuestra primera sesión, nuestro primer momento. ¿Para qué? Para que cuando tengamos asignado paciente, pues ustedes se sientan como, tengo paciente el lunes a